hemos hablado de psicología muchísimo en el programa. Ahora que caigo en la cuenta, tuvimos a nuestra invitada de la Cruz Roja. Sí, que hace señor. un ejercicio de psicología social. Y en general es un tema como que me persigue. Sí, eso es como un aviso desde la tesis que me quiere llamar y yo pues no me dejo. Y si hace caso, ¿no? Sí, no, yo no, me estoy haciendo el loco. Yo creo que por eso estamos haciendo tantas vueltas a la psicología. Mentiras, porque además es un tema que es interesante, que es importante, como lo hemos mencionado tantas veces. Yo no recuerdo si le preguntamos, yo creo que no le preguntamos a Sofía si iba al psicólogo. ¿Algún momento has ido donde un psicólogo? Sí, claro. Independientemente de que la gente piense que es por locura, Maravilloso. voy a más que todo a manejar las emociones. Maravilloso. Soy muy irritable. Entonces, ¿Sí? Sí. No se soy muy nota. temperamental. Primera Entonces, noticia. No Necesito sabía. ese manejo, cómo controlarlo, equilibrarlo. Bueno, y para hablar precisamente de esa importante, digamos, práctica de visitar al psicólogo, estamos con una psicóloga muy particular. Es profesional especializada en salud mental, tiene certificaciones en múltiples metodologías terapéuticas avanzadas, en terapia cognitivo-conductual, programación neurolingüística, hipnoterapia, transformación rápida, técnicas de plasticidad neuronal, y está certificada en desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Son bastantes certificaciones y es una especialidad bien interesante. Está con nosotros conectada Estefanía García. Buenas tardes, Estefanía, y bienvenida al Vespertino. Chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? ¿O se escucha mucho eco? Se escucha Perfecto, bien. Estefanía, muy bien. Estamos bien, está bien la ¿Me cámara. escuchan? Sí, señora, escuchamos Oh, perfecto. Escuchamos muy bien, Estefanía. Bueno, Estefanía, Ok. estamos justo aquí conversando sobre la importancia de llegar, digamos, a una terapia psicológica. ¿Cuál fue su primer contacto con la psicología? Mi primer contacto con la psicología creo que fue cuando estaba muy pequeña. Era niña y me llevaron a un psicólogo porque quizás era un poco desatenta en las clases, entonces eh, me llevaron al psicólogo y bueno, y en mi adolescencia también porque era un poco rebelde. Entonces mis papás decidieron que tenía que estar como en el psicólogo y, y me quedó gustando, me quedó gustando la mente, me quedó gustando querer saber el por qué, que realmente por eso hago lo que hago. Me gusta mucho saber el porqué de las cosas. Primero quise entender el porqué de mis cosas y ahorita acompaño a las personas o a mis pacientes a entender el porqué, el porqué de los síntomas. Bueno, esa línea está muy interesante, preguntarse por el por qué. Y cuando empieza su formación en psicología, escoge una diversidad de líneas de las que acabamos de hablar, que cómo responden a ese por qué, o de qué manera la llevan a resolver esa necesidad de responder esa pregunta. ¿Sabes? Porque creo que el cuerpo o las emociones siempre están hablando de algo, ¿cierto? Supongamos, es que me está, o sea, o por lo menos para mí, a mí me gusta, soy una persona muy curiosa. Entonces, listo, tú puedes ir al médico a que te receten un dolor, algo para el dolor en el cuello o algo, o tú puedes ir al psicólogo para que te ayuden a gestionar una emoción, pero a mí me interesa saber de dónde surge eso, o sea, cuál es la raíz de esa situación, porque cuando tú coges la raíz de esa situación, el síntoma es más fácil que desaparezca o se reduzca en un porcentaje muy elevado. Pero cuando tú solamente exploras por encima, o sea, solamente tocas la torta por encima, pues eso te puede ayudar, ciertamente puedes aprender a gestionarlo, pero porque quiero vivir con algo sabiendo que lo puedo eliminar o lo puedo reducir al menos en un 90%. Por eso me interesa saber el porqué, la raíz, porque ahí puede haber una transformación mucho más poderosa desde el centro. Estefanía, ¿qué experiencia transformó a usted el pensamiento, lo que usted opina sobre la salud mental? Vuélveme a repetir esa pregunta. ¿Qué experiencia qué?
¿Qué experiencia personal transformó lo que usted pensaba sobre la salud mental? ¿Qué experiencia personal? Creo que mis relaciones amorosas. De hecho, ahorita es una de las cosas que más me gusta hacer. Las relaciones amorosas donde veía patrones repetidos, eh, donde, no sé, saltaba de una relación a otra, parecía que ninguna relación era suficiente. Entonces yo decía, pero ¿esto por qué es? ¿Sabes por qué? Porque, porque esos vínculos de esa forma, o por qué me canso tan rápido de un vínculo y quiero tener otro vínculo. Entonces yo decía, pero ok, ¿cuál es la raíz? Quiero entender esto. Y bueno, ahí me fui enterando, fui estudiando. La verdad, mucho de lo que he aprendido, lo he aprendido es por fuera de la universidad. La universidad me dio unas bases increíbles para saber cómo el tipo de psicología en primera instancia que quería hacer cuando saliera de la universidad, pero por fuera fue que fui entendiéndome, conociéndome y diciendo, ok, es que, bueno, ¿por qué mis vínculos son así? ¿Por qué me relaciono de esta manera? ¿Por qué repito estos patrones con los hombres o con las mujeres en las relaciones? Eso me llevó muchísimo a querer saber más sobre la psicología y a desmitificar que no es para locos, es profunda, es hermosa, te ayuda a entender mucho de ti. Sí. Steph, perdón, ya que yo me siento en confianza. Sí, eso veo, eso está muy bien. No, es que yo he visto como todo el proceso de ella hace ya varios años. Yo soy fiel seguidora de ella en Instagram y todas las cosas que comparte me parecen maravillosas. Y a eso voy. Mi pregunta va al tema de las redes sociales y a la virtualidad. ¿Cómo ha sido el proceso de manejar, valga la redundancia, los procesos terapéuticos en la virtualidad? ¿Eso sí funciona? ¿Cómo ha sido la experiencia? Fíjate que lo que me llevó a hacer esto desde la virtualidad fue la pandemia. Antes lo hacía desde la presencialidad y bueno, así es como se suponía que me decían en la universidad que se debía trabajar, ¿cierto? Desde la presencialidad. Llega la pandemia y sí o sí hay que empezar a trabajar desde casa y además había trabajo por cantidades alarmantes, ¿cierto? Por lo que estaba ocurriendo, la gente muy sintomática, ¿sabes? Mucha depresión, mucha ansiedad, gente viviendo duelos, conflictos en las relaciones de pareja, familiares, entonces el trabajo. Y creo que la gente se fue acomodando y yo fui probándome, yo decía, bueno, para mí también fue un reto, yo dije, bueno, vamos a ver si esto también funciona virtualmente. Y nos tocó incluso, por ejemplo, hay una de las técnicas que tú nombraste, EMDR, esa solamente se hacía desde la presencialidad. Me tocó formarme y entender de nuevo cómo se podía hacer o hacer esa técnica, pero desde la virtualidad. Entonces también fue muy chévere porque fue mucho crecimiento, saber más, conocer más, estudiar más, pero ha sido increíble. La verdad es que en estos momentos me siento muy libre porque yo puedo hacer esto desde cualquier parte del mundo. Hace poquito llegué de viaje y estaba trabajando, estaba en Europa y pues igualmente así atendía a mis pacientes, ¿sabes? Y yo creo que es un tema muy de conectar, aunque creo que todavía hay personas que prefieren la presencialidad. A mí me gusta, sin embargo, también he aprendido a valorar mucho la virtualidad porque siento que puedo protegerme un poco más energéticamente desde la virtualidad. Físicamente es muy, muy cargado atender consulta. Estefanía, hablando del tema de la salud mental, ¿qué tanto piensa usted o qué podría analizar usted frente a que de pronto se haya vuelto también una excusa por parte de algunas personas a la hora de querer recular frente a algo que tengan su cotidianidad? ¿Siente usted que este tema de la salud mental la han vuelto una excusa o simplemente tiene que ver con que antes no se hablaba mucho del tema? Yo creo que tiene que ver, puede ser un poco de todo. Mm, la verdad, si yo lo pienso desde mi sistema de valores, me parece completamente descabellado que alguien pueda utilizar la salud mental como una excusa, pero pues hay toda clase de personas.
Mm, pero sí también cuando tú te metes a la Organización Mundial de la Salud, eh, las estadísticas muestran que definitivamente ha aumentado significativamente la depresión y la ansiedad. O sea, siempre ha estado, pero ahorita, bueno, las redes sociales, sobre todo, ha afectado mucho a las personas en el autoestima. Entonces, cuando tu autoestima no está trabajada, tranquilamente eso desencadena estrés, el estrés, ansiedad, y la ansiedad usualmente va acompañada, usualmente, no siempre, de depresión. Entonces, cuando tú te metes a ver estadísticas, ves que es real, ¿sabes? Pero tampoco descarto la idea de que hay personas que lo utilizan como una excusa. Dentro de todas las especializaciones y las formaciones que ha tenido Estefanía, nos llama la atención la hipnoterapia transformacional rápida. La, la Sí. referencia que tal vez tengamos de la hipnoterapia está muy relacionada, digamos, con la línea del psicoanálisis e incluso con técnicas que han sido cuestionadas incluso desde la misma psicología. ¿Cómo llega a interesarse, digamos, en esta especialidad y cuál cree usted que es como esa particularidad de este tipo de técnica? ¿Sabes qué? Justamente lo que les estaba contando hace un momento, saber el por qué. Soy muy curiosa. Entonces, claro, yo salí a hacer psicología clínica con los recursos que me habían dado en la universidad, y mi enfoque cognitivo-conductual sentía que no me daba las herramientas para yo poder ir al fondo de lo que estaba buscando. Entonces me llegaba un paciente con ciertos síntomas, ¿cierto? No sé, me llegaba un paciente con una fobia a, no sé, hablar en público. Y entonces yo le podía dar recursos, aplicar reestructuración cognitiva, explicarle todo los que es una creencia irracional, los pensamientos, o sea, hacer todo lo que me podía mostrar la terapia cognitivo-conductual, que es efectivísima incluso para este tipo de situaciones. Pero en algunos pacientes funcionaba temporalmente y volvía el síntoma, es decir, el miedo a hablar en público. Y yo decía, pero ¿por qué? Quiero entender por qué. Entonces me puse a investigar qué tipos de herramientas yo podía aprender para poder conocer la raíz de ese bloqueo. Y la primera con la que me encontré, o una de las que me encontré, fue la hipnoterapia. Entonces, cuando me encontré con la hipnoterapia, lo que tú haces es que introduces al paciente a em, como una relajación profunda, que es el estado hipnótico. Entonces tú le dices ciertas palabras para introducirlo como en ese trance hipnótico, compruebas que esté en el trance hipnótico y lo llevas a momentos anteriores de su vida donde se haya causado esa situación. Cuando el paciente en ese estado alterado de la conciencia, que es un estado como, eso se llama, nosotros tenemos diferentes ondas cerebrales, ondas beta, que es en la que estamos todo el tiempo así como activos, alfa, y cada vez, cuando a ti te ponen encefalograma, puedes notar cómo tus ondas cerebrales van, van disminuyendo la velocidad a medida que tú vas más profundo. Entonces, cuando un paciente está en un estado hipnótico, está como en un estado entre alfa y teta, que son dos ondas cerebrales, que tú puedes acceder al subconsciente de él, porque allá es donde están. Ustedes han visto la película de Intensamente. Sí, la uno y la 2. Claro, correcto. Muestran cuando uno tiene experiencias en la vida, esas experiencias entran, son tocadas por algunas emociones, quedan dentro de la burbujita, y esa burbujita se va al subconsciente. Hay un momento en el que felicidad para las personas que lo han visto, felicidad es la emoción, se pierde, y hay un momento que están en un lugar oscuro y están buscando entre un montón de burbujas, una burbuja específica, un recuerdo específico. Allá es donde accedemos nosotros a través de la hipnoterapia, ¿cierto? A ese subconsciente. El paciente logra acceder al recuerdo, se saca el recuerdo, y en medio de la hipnoterapia se resignifica el recuerdo, ¿sí? Entonces uno a través de la técnica le dice al paciente que vea esa imagen como le hubiera gustado que fuera, o que la cambie, o que la vea desde una perspectiva diferente, y ya, lo vuelve uno a traer al aquí y a la hora. Pero me interesó realmente porque creo que
cuando logramos entender la raíz, ir allá al fondo, pues lo que te decía ahorita, puedes tener un resultado duradero después de la terapia. Por eso me interesó. Pero Estefanía, me llama mucho la atención el sacar el recuerdo, pero también la pregunta surge, ¿en qué tan importante es que por malo, por feo, que pueda llegar a ser el recuerdo, también ayuda a construir a la persona? Entonces sacar algo o transformar algo, en últimas, también se está haciendo un cambio de personalidad. O sea, ¿qué se busca con eso? Porque cuando uno dice, mi oso, me pasó esto, lo que usted decía, por ejemplo, en términos de la pena hablar en público, y es porque quizás dentro del recuerdo pudo haber sido que alguien tuvo, no sé, una burla en público y a partir de ahí generó ese temor. Pero también hasta qué punto el desconfigurar un recuerdo negativo termina generando algo que no pueda ser tan positivo, o cómo se maneja eso, porque a veces uno siente que de lo malo se puede aprender más que de lo bueno, de lo bonito. Eso que estás diciendo es muy interesante y muy importante también, solo que mm, dudo mucho que cuando tú viviste una experiencia traumática o con una carga emocional elevada, eso te pueda eh, llevar a evolucionar en el presente. Es muy difícil porque es que cuando tú vives una experiencia cargada negativa, eso va conectado a emociones difíciles de transitar y además a creencias sobre ti mismo y sobre el mundo que no te dejan avanzar. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, yo, una cosa es un recuerdo de una experiencia que yo viví, que yo puedo aprender y entender el aprendizaje y eso no va a cambiar mi personalidad, pero otra cosa son las cosas profundas que realmente son las que a mí me interesan, ¿sí? Las que están allá incrustadas, que están haciendo que la persona en el momento actual se bloquee en en alguna área de su vida, ¿sí? Amorosa, económica, mm, emocional, ¿sí? Entonces, yo creo, eso que tú dices es muy interesante porque sí, una experiencia puede ayudarte a tener crecimiento también, pero las experiencias que yo busco no son ese tipo de experiencias, son experiencias que son la base del trauma, o sea, de algo que te está bloqueando en tu vida actual y que ni siquiera tú sabes por qué. Que tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué repito esto? ¿Pero por qué siento esto? Son esos bloqueos que tú ni siquiera sabes por qué en el presente no te dejan seguir adelante. Esos son los que a mí me interesa buscar y configurar y transformar. Los otros de los que tú puedes abstraer un aprendizaje, pues si ya tú mismo lo puedes abstraer, no tengo ningún problema y maravilloso si tienes la inteligencia emocional para hacerlo. Pero hay personas que pueden hacer eso y hay otras personas que no tienen la capacidad de hacer eso, de abstraer el aprendizaje sin que eso cause ningún cambio, o sea, un cambio positivo en su personalidad. Y hay personas que incluso tienen conscientemente una experiencia, saben que la causó y en el momento actual eso le sigue sobrepasando sus límites, porque es que además la otra parte que a mí me gusta muchísimo trabajar es todo el tema del trauma, Sí. ¿sí? Y lo relacional, entonces me gusta todo el tema traumático. Nos va a tocar es como volver a llamarla para otro programa porque creo que el tema sigue y sigue seguramente Sí. como siguen los relatos y los tejidos de lo psicológico. Estefanía, para terminar, cuéntenos dónde la pueden encontrar en redes, cómo pueden ponerse en contacto con usted para tener una cita, para saber más de su técnica. Claro que sí. Bueno, esta no es la única técnica que hago en la terapia, hay varias. De todas maneras, si quieren seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Steph García. Steph es como con S de sapo, T de tetero, F al final, F de foca, doble F de foca al final. Steph García, guión bajo terapeuta. Me encuentran así en TikTok, en Instagram y en mi podcast me encuentran como el consultorio con Esther García en Spotify. De hecho, ahí tengo varias sesiones de hipnoterapia, pero de reprogramación, porque la hipnoterapia también se utiliza para reprogramar. Entonces ahí pueden utilizar, o sea, ese podcast es como si tú estuvieras en terapia, pues. Bueno, ya. Entonces hay muchos recursos.
para escuchar, para ver, para hipnotizar, es decir, hay muchas maneras de conectarse con Estefanía. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el Vespertino y hasta una próxima oportunidad, porque por supuesto creo que hay mucho de qué conversar. Claro que sí, chicos, me encanta tener este espacio con ustedes y más de la Universidad de Manizales, que pues soy egresada de allá, entonces me siento súper honrada de acompañarlos en este espacio. Que tengan una excelente tarde y un gusto.